amén, la relación entre Dios y el hombre. Dañó también la relación entre el hombre y la mujer. Eso nos enseña, mi hermano, que siempre, amén, vamos a ocupar de Dios. ¿Para qué? Para que esa relación destruida, esa relación que fue dañada en un principio, vamos a necesitar de Dios para que vuelva a reestructurarse, para que vuelva a levantarse otra vez. Necesitamos de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley. O sea, no hay algo que pueda estar por encima de lo que es el fruto del Espíritu Santo. No hay ninguna cosa que pueda dañar, amén, esa semilla de amor que Dios siembra en el corazón del ser humano. Usted puede mirar odio allá afuera, puede mirar, amén, terrorismo, puede usted mirar cosas que dañan al ser humano, amén, asesinatos y todo eso, pero cuando hay amor en un hogar, en una familia, construimos bases sólidas para poder levantar jóvenes, niños, con una sociedad, amén. Podemos levantar personas, amén, con una mentalidad diferente como lo que estamos viendo allá afuera. Aquí la importancia, mi hermano, de entregarse más a Dios. Yo quiero, mire, yo solamente pregunto, yo no sé cuántos de nosotros queremos vivir con pleitos, con disensiones, con guerras en nuestros hogares. Yo creo que nadie. Nadie de nosotros queremos ver ese tipo de actitudes, ese tipo de decadencias. Al contrario, nos esforzamos para educar a los hijos, para enseñarles la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos dejar un legado de ellos, el legado de Dios, del amor de Cristo. Pero para eso, hermanos, tenemos nosotros mismos, que somos padres, que somos, amén, esposos, esposas, conocer la voluntad de Dios, para que a través del conocimiento de la palabra de Dios podamos generar ese ambiente apropiado para que ellos vean, los que están alrededor de nosotros, vean que hay amor de Dios. Aunque hayan pruebas, aunque hayan luchas, aunque hayan dificultades, aunque haya escasez, pero el amor no tiene que acabarse. El amor siempre tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para otra vez levantar esa naturaleza caída, esa relación que debemos de tener todos con el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios que Él nos compara a nosotros como árboles, como plantíos de Jehová, dice la palabra de Dios. Y sabemos que todo buen árbol tiene que dar fruto, ya sea un fruto comestible o un fruto que no se pueda comer. Pero el árbol siempre tiene que dar frutos. Amén. Hace poco, bueno, fuimos a caminar por ahí, por los cerros ahí, y miramos unos arbustos ahí que llevaban fruto. Lo arrancamos, lo molimos y todo eso. Unos son dañinos, pero llevan fruto. Unos son comestibles, pero llevan fruto. Pues de la misma manera el Hijo de Dios, amén, el ser humano, todo ser humano tiene que llevar fruto. Los que conocen a Dios llevan amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Fe llevan ellos. Y los que no conocen a Dios puede también que lleven estas cosas, pero no a la profundidad como a Dios le gustaría que nosotros lleváramos. Porque allá afuera te aman mientras los trates bien. Tienen paciencia mientras no les dañe su estado emocional. Allá, mi hermano, tienen bondad mientras no cruzas los límites. Allá tienen fe mientras todo les sea dado a manos llenas. Allá, hermanos, hay amor mientras reciban amor. Pero cuando dejen de recibir eso, se acaba todo. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, mi hermano, ha entendido una cosa, que aunque haya escasez, haya abundancia, el amor de Dios siempre tiene que permanecer en el corazón del cristiano. Entonces, sea bueno o malo el árbol, tiene que dar fruto. Aquí es donde entramos nosotros como cristianos, que debemos demostrar que somos personas que han sido cambiadas por el amor de Dios, que hemos sido personas, mujeres y hombres, jóvenes, que hemos sido cambiados
por el poder de Dios. Y mire, ¿cómo veníamos antes? Destruidos, amén, veníamos quebrados, veníamos hechos de lo peor. Traíamos esos frutos malos antes, cuando no conocíamos a Dios. Pero llegamos al camino de Dios. Dios fue acomodando otra vez en su lugar. Dios fue reestructurando otra vez. Ahora la responsabilidad del creyente, del cristiano, es reflejar ese buen fruto que tiene que dar a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, aquí la importancia, mi hermano, de que cada uno de nosotros nos esforcemos para que podamos dar buenos frutos, y de esa manera la gente que no conoce a Dios glorifique a Dios a través de su conducta, de su forma de ser, de su forma de caminar, de mi forma de ser, de mi forma de caminar. Ellos van a ver que ya no eres el mismo tranza de antes. Ellos tienen que ver que ya no eres el mismo mentiroso de antes. ¿Por qué? Porque ya fuiste injertado, ese olivo, ya fuiste injertado a través de la palabra de Dios. Y un árbol, amén, que recibe las propiedades, los nutrientes de la palabra de Dios, tiene que ser diferente. Amén. Entonces, la importancia de la familia, mis hermanos, es crear el ambiente apropiado para que todos nuestros hijos puedan ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros. Yo les decía al principio, no importa cuántos años llevamos en el camino de Dios, siempre necesitamos de la corrección y de la mano de Dios para guiarnos. Nunca vamos a ser plenos, nunca vamos a alcanzar todo hasta que dejemos de respirar. Hasta el último día que dejemos, que el último suspiro que demos, vamos a ser personas que necesitarán de Dios todos los días. Amén. Ahora, yo quiero llevarlo a una historia que narra la Biblia, y vamos a ver la importancia de que nuestra responsabilidad como padres es enseñarle a nuestros hijos el caminar, el asistir, el buscar de Dios. Porque si preguntamos a los padres en esta mañana, cuando tus hijos crezcan, ¿quieres que ellos sean drogadictos, borrachos, parranderos, mujeriegos, que sean, o sea, de lo peor? Nadie va a decir que sí. Todos y cada uno de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean hombres íntegros, personas, mujeres, que caminen, que cuando vayan caminando, que la gente los reconozca como personas de Dios, hombres, mujeres que le sirven a Dios, que el carácter de ellos impacte ante la sociedad donde quiera que vayamos. ¿Sabe por qué el mundo está así? Porque el enemigo, mi hermano, se ha encargado de sembrar cizaña, de meter cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso el mundo, las personas que no conocen a Dios, viven como viven, amén, sin importarles nada. Pero quiero que abra su Biblia en esta mañana en Lucas capítulo 41. Lucas capítulo 2. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios, cómo esta familia, Lucas capítulo 2. Lucas 2, vamos a empezar desde el 41 hasta el 52. Es un poco largo, pero lo vamos a leer porque necesitamos conocer de Dios. ¿Qué le parece? Ok, mire lo que dice la palabra. Y aquí vamos a ver, mi hermano, que esta familia genera un ambiente apropiado para el crecimiento de los que vienen atrás. Ahí tiene un subtítulo y dice: el niño Jesús en el templo. Amén. Mire lo que dice en el versículo 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron
a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no le entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, aquí quiero desglosar estos versículos, pero me voy a enfocar en nada más en unos cuantos de ellos. En el versículo 46 dice la palabra de Dios: 3 días después, por fin le encontraron en el templo, sentado entre los maestros, los doctores de la ley, escuchándolo y haciéndoles pregunta. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? José y María, ellos cumplían cada año de subir a Jerusalén, ir a adorar a Dios en el día de la Pascua. Reconocían que había que adorar a Dios, que tenían que asistir a la iglesia. Pero humanamente, mis hermanos, ellos solamente les llegaba hasta ahí nomás. Ellos pensaban que nada más importaba una vez al año. Y así muchos pensamos en este tiempo. Basta con solamente ir una vez a la semana o al mes o cada 15 días a la iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué me vuelvo religioso? ¿Para qué tanto Dios? ¿Para qué tanto esto? Pero se nos olvida, mi hermano, que la necesidad del hombre es constante todos los días de buscar, de conectarse con Dios. Cuando ellos miraron a Jesús sentado en el templo, ellos la misma palabra de Dios, cuando leímos ahorita, dice la palabra de Dios que ellos no entendían lo que el Señor les decía. Aquí podemos aprender algo, que a dónde nosotros como seres humanos debemos de estar. ¿A dónde debe permanecer la mente del ser humano, el corazón del hombre? Debemos, hermano querido, de perseverar en el camino de Dios, de estar en la casa del Señor. No importa la circunstancia, hermano querido. Una cosa que nosotros, o yo le quiero decir, que cuando la lucha se arrecia, cuando los problemas se ponen más duros, es cuando más tenemos que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la tempestad, el que te va a ayudar no se llama Eduardo, no se llama Carlos, ni mucho menos Pancho. Se llama Jesucristo el que te va a ayudar. Tenemos que entender, mi hermano, que tenemos que buscar la presencia de Dios. Y Jesús, hermano, usted puede decir, pero Él es Dios, por eso lo entendía. Pero es un modelo que Él nos estaba enseñando, de que desde el principio de la edad del niño, tengo yo la responsabilidad, yo como padre, enseñarle a mis hijos a cómo buscar de Dios, para que el día de mañana sean jóvenes, hombres que impacten a la sociedad con un buen testimonio y no sean como allá nos califican en estos tiempos. Entonces, yo como padre, mi trabajo, mi responsabilidad es enseñarle a mis hijos. Yo sé que todos los días es difícil, porque a veces pasamos por luchas, pero la responsabilidad mía es perseverar cada día, enseñarle que en la casa de Dios hay plenitud de gozo, hay fortaleza. Aquí envía Dios, Jehová, bendición y vida eterna cuando venimos a la casa de Dios. Entonces, ¿a dónde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos de estar cuando ellos están creciendo? Es en la casa de Dios. Es el principio que nosotros tenemos que tener en nuestros hogares,
Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta. Hechos capítulo 2, versículo 46 y el 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos días dice la Biblia que tenemos que estar en la casa de Dios? Todos los días. Ahora, usted es que, hermano, tengo que trabajar. Yo sé. Pues por eso, mi hermano, solamente los días de servicio. El resto, mi hermano, usted haga lo que trabaje 24, 15, 20 horas, lo que guste. Pero tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que dejar ese modelo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Para que ellos, yo sé que no podemos estar 7 días, yo lo entiendo. Y nadie le está obligando. Pero por lo menos 2, 4, 6 horas que le dediquemos a Dios en los 3 días que tenemos de servicio, mi hermano, venga con todo el deseo de adorar a Dios, venga con todas las ganas de dejar toda su alabanza para adorar a Dios. Si viene 1 hora y media a la casa de Dios, pero adore a Dios como debe de ser, levante su voz y exalte a aquel que le dio la oportunidad de estar en esta mañana, en este lugar. Muchos de nosotros, hermanos, bueno, antes de conocer a Dios, ¿no? Porque preferíamos de parranda los viernes, los sábados y los domingos, pues nos despertábamos hasta la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, y todo eso nos levantábamos bien mareados porque no se nos había quitado bien los que nos subió hasta arriba. Pero cuando conocemos a Dios, mi hermano, sabemos acomodar todo para venir y buscar a Dios. Mire, ¿sabe qué? Para respaldar este versículo, mi hermano, que leí, Hechos capítulo 2, en una ocasión dijo el salmista, Salmo 27:4, dice: lo único que le pido a Dios, ahí en su versión dice, una cosa he demandado a Jehová. En esta versión, traducción viviente, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo en mi corazón. ¿Qué más anhela usted en su corazón? Llenar ese banco de millones. No, está bien, claro, hágalo, pero busque a Dios primero. Dele a Dios su lugar. No dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Mientras más buscas a Dios, más Dios nos va a bendecir. Pero busquemos a Dios. Mire lo que dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días. Vivir en la casa del Señor. Dice: todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En su versión que usted tiene dice: una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, de estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para inquirir, o sea, para aprender en la casa de Dios. Y no nomás aprender, sino para contemplar la hermosura de Dios. ¿A qué venimos a esta casa? Aprender cómo mantener familias saludables, cómo mantener mi hogar bajo los mandamientos, bajo la autoridad, la cobertura de Dios. Para aprender, para que cuando yo salga de este lugar, sepa yo cómo guiar a mis hijos, cómo comportarme allá afuera. Pero no vengo nada más por eso, sino para ofrecerle alabanzas, frutos de labios que confiesan su nombre, dice el escritor a los hebreos. Entonces, dice el salmista: yo tengo que estar, una cosa he anhelado yo siempre en mi corazón. Qué bonito, mi hermano, que todos anheláramos por lo menos 1 día, 2 días venir a la casa de Dios. Si no puede, yo entiendo que por causas que está fuera de nuestro alcance, no podemos estar los 7 días, pero cuando se puede, venga y busque de Dios, porque mientras más buscamos de Dios, más fuerte es nuestra familia y más
gracia y sabiduría encontramos en la palabra de Dios. Entonces, este niño, Jesús, entendió esto. Nos daba un ejemplo de dónde los niños, los seres humanos tienen que estar. Es en la casa de Dios. Y dice en el 49 de Lucas capítulo 2, dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? El Señor les contesta, les dice a su mamá y a su papá. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Tengo que estar. El salmista entendió esto. Una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, de que esté yo todos los días en la casa del Señor. Este niño dijo, ¿por qué tuvieron que buscarme? No saben ustedes, no sabían que tengo. Y muchas veces, hermanos, no sabemos que la necesidad del hombre es buscar a Dios. ¿Sabe cuántos matrimonios quebrados hay allá afuera? ¿Sabe cuántos matrimonios defectuosos hay allá afuera? ¿Por qué? Porque cuando pasamos por un problema, lo primero que hacemos es visitar al compadre Nacho para que nos dé un consejo. ¿Y qué consejo nos puede dar? Pues véngase, hermano, echémonos una fría para que ahogar las penas y se mueran y se quitan las penas. No, hermanos. Las penas se quitan buscando la presencia y la fortaleza de Dios. ¿Cuántas familias, matrimonios que están pasando por problemas allá afuera? Usted les ha hablado de Dios. Y si oyen, escuchan, quieren, pero a la mera hora, mi hermano, no sé qué pasa, se atraviesa cualquier cosa. Y eso los impide para buscar a Dios. Pero, y a veces es lo que pasa con nosotros. No sabemos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos buscar de Dios para formar hombres y mujeres de fe en el camino de Dios. Yo no quiero que mis hijos sean personas como califican a la gente allá afuera, unos borrachos, drogadictos. No, hermanos, queremos que nuestros hijos vayan más adelante, que busquen de Dios, que sean hombres íntegros, mujeres conforme al corazón de Dios. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Estar en la casa de mi padre. Lo felicito por estar aquí, porque usted sabe esto y por eso vino en esta mañana, que sabe que necesita estar en este lugar. Entonces, pero muchos no saben. Ahora, cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, ahí es cuando nosotros tenemos que llevar el conocimiento de la palabra de Dios y enseñarles a ellos que vengan a la luz, que es Cristo Jesús, para que su familia también crezca, para que sus familias sean restauradas, sus hijos también vengan al camino de Dios. Entonces, miren lo que dice en el versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. Vivió en obediencia. Aquí, mi hermano, mire, no nomás la responsabilidad, no nomás de los padres, de enseñar a los hijos que caminen con Dios, sino que aquí también entran los jóvenes, los niños. Ellos también, la responsabilidad de ellos es obedecer lo que papá y mamá dicen. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Es a través del amor de la palabra de Dios. Por eso dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, fe, gozo, templanza, mansedumbre, bondad, todas estas cosas. Y contra estas cosas no hay ninguna ley que la pueda vencer. ¿Por qué? Porque cuando hay amor de Cristo en una familia, no hay nada que lo pueda vencer. Cuando el amor de Dios está en un hogar, en un matrimonio, no hay pensamiento del mundo que pueda dañar esa familia, mi hermano. Por eso, de todas esas templanza, fe, bondad, mansedumbre, ¿sabe de dónde emana? Del amor de Dios. La base de todo es el amor. Del amor se desprende la fe, del amor se desprende la paciencia,
Del amor se desprende la mansedumbre. Del amor se desprende, mi hermano, toda esa palabra que nos van a ayudar a nosotros a caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque si no hay amor, nada se puede hacer. Si no hay amor, si carecemos de amor, ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos? ¿A mentir? Cuando hay amor no se miente. Cuando hay amor no se roba. Cuando hay amor no se calumnia. Cuando hay amor no se levanta falsos. Cuando hay amor no hace nada indebido. El amor lo soporta todo. El trabajo de aquí de todos y cada uno de nosotros, hermanos, es crear el ambiente favorable para que nuestros hijos crezcan en el camino de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Buscando a Dios, enseñándoles principios que nos ayudan a nosotros y a ellos a buscar a Dios, para que de esa forma puedan ver la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios, y luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. A ellos. Los hijos también tienen su responsabilidad de obedecer a los padres para que puedan ser familias fuertes y familias sanas. ¿A dónde está el principio de la obediencia, mi hermano? ¿A dónde está todo esto? Es teniendo a Dios presente en todas las áreas de nuestras vidas. Mire, cuando yo llegué en el lugar donde yo estoy trabajando, trabajaba un muchacho. Y eso que no es evangélico, no es cristiano, pero su forma de hablar es diferente a los demás. Siempre, yo trabajo con él 2 días y los días que yo lo miro, siempre nos dice: Pedrito, si es la voluntad de Dios, nos vemos la otra semana. Si es la voluntad de Dios, nos vemos mañana. Y eso, mi hermano, es algo que nosotros podemos ver, ¿no? Que cuando una persona pone a Dios primeramente en su vida, nosotros miramos bendición en las familias, en los hogares. Y eso que no conoce a Dios. Claro, se echa sus traguitos allá con los demás, ¿no? Pero por lo menos conoce que tiene que poner Dios por encima de todo. Y si nosotros decimos que somos cristianos, ¿cuánto más ponemos a Dios sobre todo? Y no nomás eso, sino que damos el ejemplo a aquellas personas que no conocen a Dios, para crear un ambiente propicio para el crecimiento de nuestro hogar, de nuestras familias. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a permanecer siempre fieles en el camino de Dios? Es el amor de Dios. Es lo que nosotros tenemos que entender, que el amor de Dios es lo que va a ayudarnos a fortalecer nuestras familias, nuestros hogares, nuestras actitudes, todo el carácter del ser humano. El amor de Dios se necesita para ser hombres y mujeres con un buen ejemplo para las personas que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que respalda o qué es lo que ayuda a una persona íntegra? ¿Qué es lo que lo respalda? ¿Qué es lo que respalda a esa persona íntegra? ¿Qué es lo que lo respalda? Es la gracia de Dios. Cuando usted busca a Dios, lo que lo va a respaldar allá afuera no es cuánto sabes, cuánta nivel académico has cursado. Lo que te va a ayudar a ser diferente y a tener una opinión diferente de las personas hacia ti es la gracia de Dios. La gracia de Dios que todos y cada uno de nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: y crecía en gracia hacia Dios y con los hombres. Esto, mi hermano, se le conoce como una familia saludable. ¿Por qué? Porque José y María no le impidió a su hijo estar en la casa de Dios. José y María no dijo: aquí soy el papá y hoy no vas a ir a la iglesia. No, ellos ponían el ejemplo. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, pongamos el ejemplo primero de que busquen a Dios,
Yo sé que cuesta, mi hermano, yo sé que es difícil. Luego y eso que ya empezamos tarde el servicio, antes empezábamos más temprano. A las 6 ya estábamos allá en el templo donde salíamos antes. Empezábamos a las 7 la oración y a las 8 el servicio. Y ahorita y eso que lo movimos poquito más adelante. Y aún así batallamos. Lo vamos a mover a las 3 para que lleguen a las 2. No, hermano, es que mire, usted convoca la oración, venga a la oración, hermanos. Felicito a los que vienen a la oración y los que no, pues los motivamos para que sigan viniendo. ¿Por qué? Porque la base de la vida del cristiano es la oración. La base del creyente es el amor de Cristo. Busque de Dios. No deje que el enemigo destruya su hogar. Entonces, José y María le enseñaron a su hijo, no nomás a Jesús, sino a los que vinieron después, a los demás hijos que tuvieron, el modelo a cómo tener un buen carácter en el camino de Dios. Entonces, nuestro trabajo es tomar este modelo y enseñarle a nuestros hijos que sean hombres que le sirven a Dios. Esto es familia sana. Esto es una familia que genera el ambiente propicio para el crecimiento de sus hijos. ¿Qué es lo que queremos dejar para nuestros hijos? Un buen legado, una buena enseñanza, una buena fe, creyendo en Dios para que ellos sean personas, hombres y mujeres, que le sirven a Dios con todo su corazón. Mire, al principio yo les decía que el mundo, mi hermano, está bien al revés. Desde que el pecado entró, hermano, la imagen del matrimonio, la imagen de la relación de las parejas se dañó completamente por causa del pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las artimañas del enemigo y volver a levantar otra vez. Antes con Dios estábamos aquí arriba, un ejemplo en el huerto de Edén. Entró el pecado y todos caímos hasta abajo. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esos genes espirituales dañados, lo heredamos nosotros. Estamos aquí. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando Él vino? Él descendió de su trono, de su gloria, de allá donde está sentado. Vino a este mundo, mi hermano, para que otra vez nos reconciliara con Dios una vez más a través del sacrificio de Jesús. Vino una vez más a darnos una oportunidad de ser personas, familias saludables, para que al final de los tiempos sepamos, amén, hermanos, que solamente con Dios se puede vencer a través, aunque tengamos problemas en nuestras vidas. Pero el desastre, mi hermano, es lo que está allá afuera. Familias quebradas, matrimonios en infidelidades, peleándose, golpeándose. ¿Quién le gusta eso? Eso no es vida, hermanos. Le digo porque nosotros los que venimos del mundo, hemos pasado por eso. Donde ya los golpes, donde ya la aventada de chanclas, sartenes, ya se nos hace normal. Es normal para el mundo eso. Y cuando no hay pelea, pues ya toca pelea, ¿no? Pues ya no. Ya los sartenes son alarmas cada mañana, ya los que no conocen a Dios. Ya, es cierto, es que pleitos y pleitos y pleitos. Mira, hermanos, Dios, ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos procedan a un fiel arrepentimiento y reconozcan a Dios. Y el trabajo de quién es enseñarles eso. Es mío, es de usted, todos y cada uno de nosotros. Tal vez usted dirá, no, hermano, yo no soy convertido o yo tengo familia que no conoce y viven en paz. Sí, pero necesitan ser perdonados de sus pecados. Necesitan ser guiados hacia la luz para que ellos vuelvan otra vez del lugar donde una vez ellos estuvieron, que es en la presencia de Dios. Entonces, el mundo, mi hermano, está al borde del desastre. El trabajo de usted y mío es enseñarles a cómo alcanzar otra vez la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no hay perdón si no hay perdón. ¿Sabe cómo nosotros podemos generar un ambiente saludable en nuestra familia? Cuando hay perdón. Si no hay perdón, mis hermanos, no puede una persona ser perdonado. Mire, si Dios no nos hubiera perdonado, entonces Él no nos enseña, tenemos que perdonar.
Aquí la importancia de que cuando alguien comete un error es perdonarlo. ¿A qué nos lleva eso? Cuando yo perdono a alguien que me ofendió, eso empieza a generar un ambiente apropiado para poder tener una relación saludable, para poder tener una relación fuerte, una familia sana. Tengo que perdonar para poder ver una familia saludable. Entonces, porque si no perdono, el que se queda enfermo no es aquella persona, soy yo. Yo soy el que se está lastimando. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Cuando leímos el capítulo de Gálatas 5:22 al principio, dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, fe, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué es importante perdonar? Porque cuando perdono, genero paz. Cuando perdono, genero amor. Cuando perdono, mi hermano, genero esa templanza. En mí se genera esa templanza. En mi carácter se produce esa bondad que viene de parte de la palabra de Dios. Entonces, vemos que perdonar, imagínense nada más, yo le voy a poner un ejemplo, la historia de José, María y Jesús. Si ellos, como seres humanos, tal vez, ¿por qué te me pierdes? Te dije muchas veces que no te apartes de tu padre. Y así respondemos nosotros a veces. Se nos pierde el niño y en lugar de estar, le ponemos una reacia al niño. ¿Es culpa del niño? De haberse perdido. No, el niño es inocente, hermano. Él se va porque ayer fuimos a un evento, fuimos a trabajar y nos tocó servir casi en la banqueta de unos porque la casa no estaba muy grande. Y venía un niño con su bicicleta de esos carritos chiquitos y en la calle, hermano. Y lo bueno que estaba el papá cerca. No tienes que ir por allá porque allá pasan carros. Y el papá estaba ahí cuidando. Yo pregunto, ¿la responsabilidad de tener cuidado es del niño o del papá? El papá, porque el niño no entiende, es inocente. Entonces, es nuestra responsabilidad enseñarle a los hijos de que tienen que buscar de Dios. Si María y José hubieran sido hombres que no entendían esto, le pusieron una recia, le pegaron, lo regañaron, decían, ya te dije, ya te enseñé, eres un que no aprende. Y así somos como seres humanos. Pero ellos, Jesús a la misma vez los estaba corrigiendo. ¿No saben ustedes que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Jesús está enseñando la necesidad de los niños de venir a la casa de Dios. Jesús nos está enseñando la necesidad del hombre, del padre y la madre, de traer a los hijos a la casa de Dios, de enseñarles una buena un modelo, una buena conducta, un buen principio para poder crecer en el camino de Dios. Entonces, si no hay buenos frutos, mi hermano, es porque no hemos perdonado. Porque el no perdonar no genera nada bueno. Va a haber odio, rencor. ¿Por qué? Porque sin fruto es imposible crear buenos ambientes. Es imposible. Si usted no tiene amor en su corazón, si no tiene la fe que viene de Dios, si no tiene la paz que viene de Dios, la mansedumbre que viene de Dios, la templanza que viene de parte de Dios, no se puede generar buenos ambientes. Y entonces responderíamos como responden allá afuera. No, es que yo soy de tierra caliente, mis padres son así me enseñaron y así soy yo. Y nadie me va a cambiar. Y son cristianos. No, dice, y tienen ese carácter. Y dice, a mí nadie me cambia. No, así soy yo. No, así eres tú, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es transformar la vida del hombre. Pero a la misma vez, amén. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Mire, perdonar es la disponibilidad de abandonar el derecho de estar resentido. Ese es perdonar. Porque si usted no perdona, si usted no perdona, nomás que me lo encuentre y me las va a ver. Nomás que lo vea y va a ver quién soy, que soy
mexicano, que soy salvadoreño, va a ver cómo somos nosotros. No, eso no es así, hermanos. Hay que perdonar. Y perdonar es esto. Es la disponibilidad de abandonar el derecho de estar resentido. Amén. O sea, ya no quiero estar resentido. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar para crear un ambiente favorable. Es abandonar el derecho de ser resentido, de juzgar mal y ser diferente hacia alguien que injustamente me ha herido. Eso es perdonar. Entender que me hirieron, me lastimaron, me levantaron falsos, pero yo abandono eso de generar en mi corazón odio, recelo, resentimiento. Abandono todas esas malas cosas, los dejo porque quiero ser agradable delante de Dios. Pero a la misma vez también es inclinarse al fruto del Espíritu Santo. No nomás es abandonar esos deseos de ser resentido, de juzgar mal. No, porque hay gente que, ok, te perdono, hasta ahí no, pero nunca buscan el inclinarse para dar buenos frutos. Y el cristiano, aquí es donde el trabajo del cristiano es doble. Por eso, si usted es cristiano, mi hermano, es doble trabajo que usted tiene que hacer. Porque sale de este lugar, no nomás tiene que perdonar, no nomás dejar esa oportunidad de sentirse mal, de ser resentido, de juzgar, sino que a la misma vez que lo deja, tiene que inclinarse a dar buenos frutos. El fruto del Espíritu Santo, como la compasión, la generosidad, el amor que emana de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo genero un ambiente saludable en mi hogar? Cuando yo le enseño a mis hijos principios de buscar a Dios. Cuando yo mismo me enseño ese principio de buscar la presencia de Dios, entonces estoy generando un ambiente saludable para poder crecer delante de Dios. Y a la misma vez, si alguien me falla, si alguien me ofende, abandono ese deseo de cobrar venganza y me inclino hacia dar buenos frutos. En pocas palabras, perdonar es cambio de corazón y cambio de mente. Pablo, en su primera carta, en una ocasión él escribe y dice: yo les escribo esta carta y me duele escribirles porque los estoy corrigiendo, pero me es necesario corregirlos. Pero me doy cuenta de que esa carta que yo les envié les dolió, les generó una inquietud, pero ahora me gozo, porque cuando yo los corregí, entendieron y ahora son y viven conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, a veces Dios quiere corregirnos a nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos que la voluntad de Dios es crecer y dar buenos frutos y generar un ambiente apropiado para familias saludables. En las familias saludables se vive el perdón, se practica el perdón. Yo sé que los pueden ofender, pero no es para siempre. Perdone y sane su corazón. Mire, dice la palabra de Dios, Romanos, quiero que abra su Biblia, Romanos 8. Romanos 8, 5 al 14. Ya terminamos, ya casi terminamos. Romanos 8, versículos 5 al 14. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, ustedes no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu
de Dios mora en ustedes. Ahora, él a la misma vez dice, ustedes no tienen que vivir de esa forma, pero si Dios vive en ustedes, no tienen que vivir de esta forma. Entonces sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Dios, hermano, entiende perfectamente que nosotros somos seres humanos, que podemos fallar, pero dejemos a Dios que entre en nuestros corazones para que podamos ser hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Quiero que se ponga de pie en esta mañana. Yo tengo que generar un buen ambiente para que mi familia crezca. La responsabilidad no es del vecino, no es del compadre, no es de la comadre, que mi familia pueda ser una familia saludable. La responsabilidad es mía. Dice Salmo 127, 1 y 4, y con este termino. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no deja que Dios construya su hogar, su familia, lo que tú trabajas, lo que tú te esfuerzas va a ser en vano. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con las guardias no sirve de nada. Versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y luego dice el 3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su Padre. Dele gracias a Dios por su hijo, dele gracias a Dios por su familia. Ahora el trabajo es construir relaciones sanas, relaciones saludables para nuestro hogar, nuestra familia. Porque cuando usted construye una familia sana, los beneficios no son para mí, son para su hogar, su familia, sus hijos. Entonces, cuando su familia se goza con una familia saludable, se refleja en la iglesia fuerte, iglesia sana. Amén. Entonces, hermanos, lo invitamos a que sigamos buscando de Dios, que seamos hombres que siembran buena semilla, mujeres que siembran buen carácter en los que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué no levanta sus manos en esta mañana? Vamos a adorar a Dios.